Así que sí, muy emocionada porque esta es la recta final de este seminario y estaremos pues ya tocando prácticamente el penúltimo tema de este crecimiento personal. Y yo tengo para ustedes unas preguntas, ¿verdad? Que me gustaría que cada uno de nosotros reflexionáramos en ellas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer las cosas que queremos hacer? ¿Cuáles son los motivos por los cuales nos sentimos bloqueados y no hacemos lo que deberíamos hacer? Porque ciertamente sí sabemos, ya ahorita a estas alturas y después de todo lo que hemos venido trabajando, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Cuáles son las causas de esa indecisión o falta de motivación que nos impide, como si fuera un hilo universal, hacer lo que quisiéramos hacer, o trabajar en lo que quisiéramos trabajar, o dedicarnos a lo que quisiéramos lograr? Uno de los aspectos de la mente humana que la psicología se ha ocupado de estudiar más es la separación entre la vía de los hechos y la vía de la razón. Aunque sepamos qué es lo que deberíamos hacer, eso no significa que finalmente lo hagamos. Y esto lo hemos, creo, la mayoría de las personas lo hemos vivido en carne propia, que nos dicen exactamente lo que tendríamos que hacer para lograr lo que queremos, para alcanzar la felicidad, para hacer un buen matrimonio, para crecer en la compañía, en Inmunotech. Pero hay un hilo como que nos amarra de pies y manos que no nos permite actuar. Por eso hay muchas personas que en su día a día se ven bloqueadas y no son capaces de ponerse manos a la obra en los proyectos que eventualmente ellos mismos decidieron tomar en sus manos, ¿verdad? Entonces la pregunta de por qué me cuesta tanto ponerme a hacer las cosas es un pensamiento que cada vez más recurre en la mente de las personas. Cuando se trata de ponerse a hacer algo, pueden existir varios motivos por los cuales postergamos esa acción o la abandonamos. Tras varios intentos, a lo mejor de empezar a hacerlo, al final terminamos renunciando. Y las causas más habituales que pueden ocurrir son estas cinco que les voy a compartir, pero quiero que sepan que la que vamos a trabajar hoy y la con la que quiero que nos quedemos hoy es con la quinta. Sin embargo, no voy a dejar de mencionar las primeras cuatro porque finalmente son cosas que hemos estado trabajando durante todo este seminario y necesito ponerlas sobre la mesa porque es algo que tienes que recordar siempre. La primera de esas cosas que nos impiden, que nos bloquean para hacer lo que queremos, es el exceso de perfeccionismo. Y ya hemos hablado sobre el tema. Sin embargo, es relativamente habitual que nos sintamos intimidados ante la perspectiva de empezar una tarea compleja o una tarea nueva o empecemos a recorrer un camino desconocido y queremos como empezar ya siendo expertos, como si fuera un trabajo ya que en otra vida habríamos aprendido y ya no queremos practicar, no queremos equivocarnos ni queremos como sufrir el rechazo de las primeras veces que lo intentamos. Se trata de una situación que ocurre especialmente cuando la acción que debemos llevar a cabo es compleja o involucra una cierta cantidad de creatividad y toma de decisiones, y no tanto en casos en los que se trata de tareas automáticas o monótonas o rutinarias. O sea, nadie se angustia por ir a lavar un plato, ni se angustia por, no sé, trapear o hacer ese tipo de trabajos, pero sí nos angustia el de pensar en generar una empresa por nosotros mismos o empezar a generar un rango a través de nuestro trabajo. Eso nos angustia. Y eso, como queremos hacerlo de manera perfecta o quisiéramos ya saber cómo hacerlo, nos paraliza. Entonces, el perfeccionismo es la número uno. La número dos es la posibilidad de atribuirle a otras personas la culpa de por qué no lo hemos hecho. En ocasiones, el simple hecho de poder encontrar una excusa en el comportamiento de alguien más hace que no llevemos a cabo ciertas acciones
que nos convienen o ciertas responsabilidades que de alguna manera tendrían resultado sobre lo que queremos lograr. Por ejemplo, si un patrocinador quedó de acompañarte a ver un prospecto y te avisa que no va a ir, es posible que surja la tentación en ti de no hacer nada, de no ir tampoco a la cita o de cancelarla, como si él ese fuera el único, tu patrocinador, fuera el único que pudiera llevar a cabo la entrevista. Y como tú lo asumes así, pues no sería tu culpa si el patrocinador fue el que dejó de asistir o que dejó de venir, pues entonces ya tienes a quien echarle la culpa. El motivo, pues nos refugiamos en la superioridad moral que nos otorga el haber hecho lo acordado nosotros, estábamos dispuestos a ir y el que falló fue la otra persona. Yo sí iba a ir, él no fue. Entonces, incluso lo hacemos a costa de sacrificar el resultado final. Y esto lo vemos en todo, en las parejas, en los amigos, en los hijos, que de alguna manera algo que surge en el defecto de la otra persona, que surge como un defecto de la otra persona, nos da la excusa perfecta para decir, es que si tú no me hubieras hablado así, yo no te hubiera gritado. ¿Sí me explico? Entonces, y ahí puedo contarles cientos de ejemplos que podríamos sacar sobre el echarle la responsabilidad a otra persona de lo que yo debo hacer. Y esto también lo vimos en el tema de autorresponsabilidad, ¿verdad? De una manera más amplia. La tercera, el miedo a afrontar una situación estresante. Claro que ya hemos hablado sobre el miedo al rechazo, pero es otro de los motivos por los que nos cuesta tanto imponernos a hacer las cosas, porque el temor a exponernos a una situación que nos haga sentir ansiedad o angustia y ante lo cual a lo mejor preferimos no abordar el tema y con esto, aunque también nos provocará ansiedad o culpa el no hacerlo, el nivel de ansiedad será menor y entonces preferimos no hacerlo y enfrentarnos a ese pequeño nivel de ansiedad que en un momento dado se va acumulando con el paso del tiempo y que pues es una ansiedad menor a tenernos que enfrentar a algo que a lo mejor me van a decir que no, me va a hacer sentir inadecuado, me va a llevar a como a tomar la decisión de, ay, no, me siento expuesto y de alguna manera me escondo en la excusa, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de eso es si llevamos un tiempo postergando ponernos, por ejemplo, a hacer llamadas a los prospectos de la lista de contactos y el simple hecho de sentarnos ante la lista y ver lo que se nos ha ido acumulando nos puede hacer sentir mal, por lo que lo evitamos, porque aunque evitarlo también nos va a hacer sentir mal, nos hace sentir menos mal que llamar y exponernos al rechazo. ¿Sí me explico? El número 4 es la falta de motivación. Y ya hemos hablado también en temas anteriores sobre la motivación. La falta de motivación es uno de los motivos que solapa con los anteriores, pero que también puede basarse en algo que no hemos comentado hasta ahora y que hoy me gustaría poner sobre la mesa. Lo que tenemos que hacer a veces no nos parece significativo o estimulante en sí, o a no ser que se le añadan otros motivos ajenos a la tarea. Por ejemplo, pues si hay una situación a lo mejor que nos va a meter en problemas. Por eso, a lo mejor somos muy buenos empleados, pero somos pésimos emprendedores. Porque como empleado, sé que tengo que hacer eso que me están pidiendo, si no va a haber una repercusión, un regaño, una sanción. Y entonces eso es lo que me provoca a mí o lo que me impulsa a hacer lo que tengo que hacer. Pero si yo soy emprendedor, no hay nada que nadie me pueda decir, porque hasta se jactan diciéndome, es que yo soy mi propio jefe, pero eres un jefe que se da permiso de todo. Se da permiso de no trabajar todos los días, se da permiso de hacer lo que quiere, se da permiso de postergar tareas. Y entonces en esa, yo soy mi propio jefe, nos escudamos en esa falta de motivación en la que nos escondemos cuando, por ejemplo, no valoramos el orden en nuestra casa, por ejemplo, y a lo mejor si no tengo que limpiar, pues no limpio,
porque no tengo incentivo para hacerlo. Pero a lo mejor si nos ponemos a hacerlo, cuando va a venir alguien, porque qué vergüenza, o porque si viene mi mamá me va a criticar, o porque si mi esposo ya va a llegar, o sea, cuando hay una motivación diferente a la que nos debería de mover. Y para esto, bueno, ya hablamos de la motivación. Yo te recomiendo que busques bien dentro de ti cuáles son los motivadores reales por los que estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Ok? Y bien, estos son nada más algunos de los puntos que quería poner en la mesa porque sí es importante recordarlos, porque son algunos de los aspectos que nos bloquean. Pero el quinto es al que me quiero dedicar el día de hoy. Y la quinta, este quinto punto es creer que tienes muchas más oportunidades para hacerlo. Nos cuesta hacer lo que debemos porque pensamos que tenemos muchas oportunidades. Pero, ¿y si esta fuera tu última oportunidad? Y de hecho, ese es el nombre del tema de hoy. La última oportunidad. Estamos acostumbrados a escuchar aquello del segundo intento y las segundas oportunidades, o que el universo está lleno de oportunidades. Y sí está, pero sin darnos cuenta, es por esa razón por la que estamos atados de actuar, porque siempre sabemos que habrá un mañana, que esa oportunidad la puedo tomar cuando me decida, que no es algo que se acaba mañana. A veces, el saber que hay más oportunidades de hacer las cosas psicológicamente nos convierte en personas ineficientes, porque no tenemos sentido de urgencia. No pensamos que las oportunidades se nos pueden ir, porque no estamos listos para pensar que esa puede ser nuestra última oportunidad. Lo que a veces olvidamos es que una de esas oportunidades sí va a ser la última. Creo que todos conocemos la historia del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde millones y millones de personas murieron, no solamente en manos de la guerra, sino en aquellos infames campos de concentración que no distinguieron entre género o raza y mataron a millones de personas. Y yo tengo una pregunta para ti. Ahora a la distancia, cuando vemos, por ejemplo, las películas de la vida real de los casos que se vivieron en el Holocausto, de las miles y miles y millones de personas que fueron deportadas y que voluntariamente se subieron a esos trenes. Entonces, la pregunta sería, si tú crees que si ellos hubieran sabido que al subirse a ese tren, que significaba su muerte segura, la muerte de sus hijos, la muerte de sus padres, que eran los últimos momentos de su vida, ¿crees que se hubieran subido tan voluntariamente? Y si tú estuvieras frente al último tren que te puede llevar a una vida plena, al paraíso de tus sueños, a la respuesta de tu vida soñada, dime, ¿dejarías pasar ese tren? Las oportunidades, aunque nos duela reconocerlo, sí tienen fecha de caducidad. Hay oportunidades que solo se te van a presentar una vez. Además, las oportunidades no son eternas. Sé consciente de que eventualmente podrías tomar acción tarde. Podrías querer subirte a ese tren cuando el tren ya se fue. Podrías querer cambiar tu vida cuando ya esa oportunidad caducó, se venció. Más de una vez hemos escuchado historias de, por ejemplo, de Bill Gates, de Steve Jobs y de todos los que eventualmente tuvieron éxito. Y a mí lo que me llama la atención y lo que me parece una gran enseñanza, más que la vida, y no demeritando la vida de estas personas que tuvieron y que lograron el éxito, a mí me intriga más la vida de las personas que estuvieron alrededor de ellos y que cuando esas personas estuvieron buscando asociados o socios
o compañeros de viaje en el negocio, todas esas personas que dijeron no. ¿Te imaginas cómo se sienten hoy esas personas? O lo que en un momento dado pasa por sus cabezas hoy, por su mente, ¿qué pasará por su mente hoy? Ya sea que estés vencido por el miedo, o por tu baja autoestima, o por la falta de confianza en ti, la poca resiliencia que puedes llegar a tener, el autosabotaje y todos los demás temas de lo que hemos hablado en este seminario, lo cierto es que eventualmente, si te propones pensar, esta es mi última oportunidad, va a ser muy difícil que no tomes acción verdadera en aquellas cosas que te ha costado trabajo hacer hasta hoy. Los juegos que has jugado hasta ahora, el excusándote para no hacer lo que debes hacer, jugando a la víctima o al victimario o al ignorante, ay, es que yo no sé cómo hacerlo, o a cualquier otro rol en el que te hayan metido para excusar tu falta de acción. Un día, tu última oportunidad se despedirá de ti para nunca más volver. Sí va a pasar, un día va a pasar. Entonces, ¿qué tal si convenciéramos a nuestra mente, si convencieras a tu mente de que esta es la última oportunidad? La última oportunidad de escaparte de ese campo de concentración, la última oportunidad de tomar ese último tren que te llevará al paraíso de tus sueños, la última oportunidad para llamar a ese prospecto que eventualmente te puedes encontrar después invitado por otra persona y que pudo haber sido parte de tu organización y no lo fue. A lo mejor la última oportunidad es forzarte y alcanzar ese rango que tanto añoras. La última oportunidad a lo mejor de hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, etcétera. Demasiadas veces damos por sentado que tenemos otra oportunidad y otra y otra. ¿No será eso lo que te impide actuar? Saber que tienes más oportunidades para hacer lo que tú quieras. Es innegable que a mayor cantidad de opciones, más difícil es decidir. Y esto quedó demostrado en un estudio que se hizo en el que a las personas se les ofrecían una inmensa cantidad de opciones y entonces les provocaba angustia y ansiedad porque se tenían que decidir por una y tardaban mucho más en decidirse, se angustiaban más y se estresaban más, a diferencia del otro grupo de estudio, de este estudio tan extraordinario, en el que solamente tenían dos opciones, una o dos opciones para elegir. Ellos no la pensaron tanto, no esperaron tanto para poder decidirse, para tomar una decisión final, porque solo tenían dos opciones. Y no será esta gran cantidad de oportunidades a tu alrededor lo que te mantiene paralizado. ¿Qué te hace creer que puedes esperar tanto para lograr tus sueños? ¿Qué te hace creer que la vida te va a estar esperando a que te decidas un día a tomártela en serio? A que dejes de jugar al niño de 40, 50 o 60 años, al niño regañado, al niño que no lo quisieron tanto, al niño que, y discúlpame que te hable así, pero ya hemos trabajado lo suficiente ahorita como para que escuches esto y entiendas de lo que estoy hablando. Ya hemos trabajado con tu niño interior, ya hemos trabajado con todos esos apegos o paradigmas o creencias limitantes que en un momento dado recibiste cuando eras niño. ¿Qué te hace creer que puedes seguir jugando al después lo hago? ¿Qué te hace creer que vas a tener tiempo para tomar la decisión cuando tú quieras? Scott Peck dijo algo que me gustaría mencionarte. Dijo, hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo.
hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Hemos escuchado tantas veces que al día tenemos todos los días un depósito de 24 horas y que no sé cuántos minutos y no sé cuántos segundos. 86,000 no sé cuántos segundos. Pero esa cuenta se vuelve a cero y al día siguiente otros, pues es que el problema son los otros 86,000 segundos que voy a tener mañana. A lo mejor ese es el problema, que cuento con esos 86,000 segundos de mañana y al otro día otros 86,000 segundos. ¿Y qué tal que estos sí son los últimos? ¿Qué tal que esta vez estos 86,000 segundos de hoy era todo lo que tenía yo para hacer, para vivir? No te arrepientas el último día de tu vida de aquellas cosas que no hiciste, cuando ya no te queda más tiempo para hacerlas. Vivimos una sola vida y con ella muchas veces padecemos por las asignaturas pendientes que todavía no nos atrevimos a concretar. Tal vez sea un viaje, un hobby, un curso, o una relación, o una charla, o un prospecto, o una llamada, o alcanzar ese rango. La vida fue concebida para que podamos desplegar todos nuestros dones y buscar lo que nos inspira para estar plenos. Y así, a pesar de que no lo estemos haciendo, pensamos que lo vamos a poder hacer después. Y si no lo hacemos es porque no comprendimos entonces a lo que hemos venido a este mundo. Existen muchos ejemplos de personas que se han enfrentado a catástrofes, a enfermedades, a síntomas terminales y que esa noticia los impulsó para transformar la crisis que estaban viviendo en una oportunidad para replantearse la forma en la que estaban viviendo hasta ese momento. Estos procesos de resiliencia generan cambios rotundos en el espacio que esas personas le otorgan al disfrutar la vida, al vivírsela tomándosela en serio, a no dejar nada para mañana, a enfrentar sus miedos, a aprovechar cada segundo y las oportunidades que se les otorgan cada día. En los últimos años, los seres humanos hemos desarrollado tecnología avanzada de comunicaciones, pero no hemos aprendido a conversar sobre lo que nos cuesta y sobre lo que necesitamos, sobre lo que queremos y sobre lo que nos hace felices. Mientras más comunicaciones tenemos, más opciones de comunicación tenemos, creo que hablamos menos. En una ocasión estaba yo en el evento de la cena de nombramiento de platino de Ignacio García de Alba. Creo que todos saben quién es. Es uno de los platinos fundadores en México de Inmunoteca. Y me tuve el honor de que me invitara a su cena de nombramiento de platino. Y había unos jóvenes ahí de menos de 30 años, de entre 20 y 30 años, que ambos eran parte de Inmunotech y ellos decían que las chicas, las señoritas o las jovencitas, ya no se querían casar, que ya no querían pues formar una familia y que ellos sí querían, ellos estaban buscando una chica para casarse, pero que las oportunidades ya no eran viables. Y eso lo platiqué con ellos días antes, que me los encontré en algún lado. Y ahí en la cena me tocó en la mesa junto con ellos. Y me llamó la atención que durante la cena ellos estuvieron todo el tiempo volteando hacia abajo viendo su celular. Y o sea, bastante tiempo estuvimos platicando, los que estábamos ahí, porque una mesa de 10 personas, estuvimos platicando, escuchando lo que decían al frente, aplaudiéndole a Ignacio, y ellos concentrados en su celular, metidos en su celular. Y les dije yo, cuando ya estábamos más avanzada la cena, les dije, ya sé, ¿por qué no consiguen novia para casarse?
Y me dijeron, ¿por qué? Digo, porque no levantan la vista, porque no voltean a su alrededor, están metidos ahí en su celular. Así, ¿cuándo van a encontrar una novia para casarse? Si las opciones que les están pasando por enfrente ni siquiera las ven, porque están demasiado metidos en su celular, demasiado concentrados. ¿En cuántos otros, a lo mejor, aplicaciones y cuánta facilidad para la comunicación que tenemos ahorita, hemos perdido eh, a lo mejor la capacidad para darnos cuenta de lo que es la vida en sí? Y vivimos a través del Facebook y perdónenme, no soy muy de redes, pero todas las redes sociales que ustedes puedan llegar a conocer. No me acuerdo cómo se llaman, Instagram y TikTok y todas esas. Pero ¿cuántas personas conocemos que están tan metidas en eso, que su vida entera se basa en eso, en cuántos likes, cuántas personas lo siguen, cuántas, que en un momento dado ya la vida real, ya no les trae chiste, ya no encuentran sentido? Entonces, ¿en cuántas de esas cosas nos estamos perdiendo para vivir las oportunidades que de verdad pasan a nuestro alrededor? En el mundo de las organizaciones, por ejemplo, de las empresas tradicionales, se habla mucho de la calidad de vida. Hoy por hoy es el tema en boga, pero cada vez se trabajan más horas y de manera más estresante, porque ahora muchas de las empresas los mandan a trabajar a su casa y entonces resulta que no tienen un horario y que no importa la hora que sea, pues ya les llaman todo el tiempo, a todas horas. Incluso en los países donde se han reducido la carga horaria de trabajo, no se ha visto un incremento en el disfrutar de las horas libres de la gente. Crece la cantidad de lugares para desestresarse y de centros para relajarse. Sin embargo, se toman cada vez más ansiolíticos y más antidepresivos y no es difícil quedarnos quietos y en silencio, nos es difícil, perdón, quedarnos quietos y en silencio, porque siempre tenemos el barullo en nuestra mente, ese barullo que traemos adentro, esas voces que no se callan adentro. ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar de la vida? Si no aprendemos a disfrutar de la vida, de estos momentos, pues tampoco vamos a poder aprovechar las oportunidades, porque nos va a pasar como la pareja de amiguitos que les cuento que, pues, de verdad, o sea, ellos con toda la intención de querer casarse, pues sí, pero así no, nunca iban a poder encontrar una susodicha para casarse, porque siempre estaban volteando a ver a su celular, ahí no la iban a encontrar. Entonces, tal vez todas esas opciones, junto con todas los días que tienes y porque ojalá Dios te conceda muchos, muchos años de vida, pero tal vez ese es el problema, que como estás esperando vivir muchos, muchos, muchos años, pues a lo mejor estás postergando y postergando y postergando las decisiones que tendrías que estar tomando ahorita. Por lo general, aquellas personas que han conquistado una profunda y honesta capacidad de disfrute de sus vidas, lo han resuelto como consecuencia de haber pasado por situaciones de crisis severas o importantes, que luego de haberlas vivido, las pudieron trascender. O sea, se dieron cuenta de que la vida era mucho más que el TikTok y el Facebook y a lo mejor todo eso en lo que nos perdemos, o en el decir, pues mañana le llamo, mañana lo hago, o si me disgusto ahorita con mi pareja, pues mañana tendré oportunidad de disculparme y todo eso que vamos dejando para después, porque una situación de crisis nos pone al límite. Pero ojalá que no tengamos que pasar por eso. Ojalá que esa lección que hoy estamos analizando sea suficiente para que no vuelvas a postergar absolutamente nada, para que decidas hoy vivir tu vida como si tuvieras la intención de vivirla. Porque es a partir de ese momento en que superamos el miedo y que superamos las excusas cuando aparece esa capacidad para aprovechar el tiempo, que se incorpora como una actitud de vida que una vez que aparece, se queda aferrada a nuestra personalidad. En el momento en el que nosotros nos convertimos en esa persona capaz de entender que la vida es esta última oportunidad y verlo así, aunque haya cientos de oportunidades posteriores,
Tengo que aprovechar esta, porque esta tal vez podría ser la última. ¿Por qué tendríamos que llegar a una situación extrema para reaccionar? ¿Te has preguntado por qué aprendemos bajo presión? Porque luego de esas experiencias determinantes, el alma sí pudo aprender y trascender, adquiere una nueva mirada ante la vida. Si antes solo veía árboles, después comienza a observar bosques y campos y flores. Y lo que antes eran problemas se convierten en oportunidades para crecer y para aprender. Esa es la mirada de quien sabe vivir sin culpas y elegir pensar en que cada uno de sus días podría ser el último y el más importante de su vida. Por eso necesitamos aprender a reverenciar y agradecer los hechos de la vida que nos causaron o nos siguen causando dolor, porque pueden convertirse en nuestros maestros y aliados para una mejor vida en el futuro, una en el que el goce no esté ligado a la culpa, en el que las cosas pequeñitas que hoy a lo mejor te atoran sean irrelevantes, en el que decir, ¿qué tal que me dice que no? ¿Y qué tal que si le llamo y me dice que ya no le interesa? ¿Y qué tal? Todas esas cosas que te dices van a ser irrelevantes cuando aprendas a ver el mundo como tu última oportunidad. Porque si bien es cierto que tienen muchas oportunidades porque así es la vida, también es cierto que un día será la última. También es cierto que un día la vida nos va a alcanzar. Disfrutar es estar plenamente presente en el momento que haces algo. Es sentir la perfección entre quién eres, dónde estás, lo que estás haciendo y con quién estás. El disfrute es la esencia por la cual venimos a este mundo. Solo que después se nos olvidó. Es justamente en el momento donde nos reencontramos con nuestros dones que florece fácilmente la plenitud de vida. Donde bajamos la guardia que levantamos innecesariamente por temor, por baja autoestima, por que no nos rechazaran o por cualquier otro motivo, y donde volvemos a privilegiar el sonreír, donde nos volvemos a reír de nosotros, de nuestras fallas o nuestros intentos fallidos, donde todo parece irrelevante ante la gran verdad que tenemos enfrente. Esta vida es la única que tienes. Este momento es el único que tienes seguro, porque más al rato no sé, y mañana menos. El problema es que seguimos viviendo la vida como que nunca nos fuéramos a morir, como que siempre vamos a estar aquí, como que todas las oportunidades van a estar ahí siempre, esperándome a que yo me decida, a que me desprograme de todas esas cosas que, ay, es que pobrecito yo, ay, es que cómo sufro, ay, es que la vida es muy dura conmigo. Cuando vuelvas a disfrutar de la simpleza, de las cosas que la vida te regala todos los días, entonces aprenderás a vivir en el presente y valorarás la capacidad de voltear al futuro con ojos nuevos. Yo no pretendo asustar a nadie, ¿verdad? Ni deprimirlos tampoco. No te deprimas. Hablar de la muerte es hablar de la vida. Hay muchas personas que vienen aquí a mi asesoría porque me dicen, es que tengo un miedo terrible a la muerte. Después de un tiempo en terapia, se dan cuenta de que en realidad lo que tenían era miedo a vivir. Porque si tú aprendes a vivir,
ya no le temes a la muerte. Porque si tú aprendes a disfrutar, ya no temes a irte. Tienes miedo de irte porque no has empezado a vivir. Por eso tienes miedo a la muerte. Y yo me acuerdo de una historia que se llamaba El esclavo de Turín, que le dice un esclavo a su amo, me acabo de encontrar a la muerte aquí afuera y me amenazó, por favor, préstame tu caballo para irme a Turín, que era lo más lejos que podía llegar con su caballo. Y entonces el amo le dijo, está bien, vete. Y cuando sale de su castillo el amo, o de su casa, se encuentra con la muerte el amo. Y entonces le dice, ¿por qué amenazaste a mi esclavo? Este, porque se fue asustado. Y dice, yo no lo amenacé. De hecho, me sorprendió mucho verlo aquí, porque tengo una cita con él mañana en Turín. Cuando sea tu hora, no hay nada que puedas hacer para escapar de ello. La bendición es que no lo sabes. Y es una bendición. Porque si no lo sabes, la vida te da el permiso de vivir cada día como si de verdad fuera el último. Y hemos escuchado tanto esta frase. Es una frase cliché que la hemos escuchado tanto que ya no le ponemos atención, que ya no nos causa absolutamente ninguna reacción. Pero vamos a considerar a la muerte como maestra de vida. Vamos a decirle que nos enseña a vivir. En vez de tenerle miedo, hasta decir, hoy en día, en vez de decir cementerio, dicen recinto de descanso. En vez de decir funeraria, dicen sala de no sé qué. ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar de la muerte? Porque nos gusta creer que somos inmortales. Nos gusta creer que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que queramos. Uno de los enojos más grandes de mis hijos es cuando yo les digo, cuando me muera quiero que hagan esto y esto otro y no quiero que, y los dos se enojan. Y les digo, ¿cómo cuándo les voy a decir esto? ¿Con la ouija o cómo? ¿Vengo como fantasma a decirles lo que quiero? ¿O cómo se los voy a decir si no se los digo ahorita que todavía estoy viva? La vida va a ser una maestra severa, va a ser una maestra severa, pero nos va a decir la verdad. Y aunque solo fuera para que no nos ocurra aquello de cuando pueda cambiar todo, arreglar todo, cuando quise cambiar todo y arreglar todo, ya no pude hacerlo porque era el final de mi vida. Aunque sea por eso hay que hacerlo. Aunque sea para que no te arrepientas en ese último momento, en ese último segundo de todas las cosas que hubieras querido hacer. Cuando estaba en las prácticas en tanatología, una de las cosas que creo que ya les mencioné, era lo más impresionante era encontrarme personas que me decían, por favor, disfruta de la vida, por favor, no te niegues a hacer nada, por favor, yo siempre quise aprender francés y nunca me atreví y hoy ya no tengo ni tiempo de hacerlo y me quedan días de vida y por favor, no te niegues a disfrutar y a reírte, viaja todo lo que puedas, no guardes nada, nada te vas a llevar. Eso era casi el común de las conversaciones que yo tenía con esas personas. Aprender a vivir como si hoy fuera el último día de mi vida es una fantástica forma de vivir. ¿Por qué? Porque vas a fluir con la vida, porque no te vas a atorar con que el vecino se paró enfrente de mi cochera y voy a ir a pelearme con... ¿Por qué? Es el último día de mi vida, no quiero esa energía en mí. Tampoco me voy a enojar con la persona que a lo mejor no me saludó en el supermercado cuando me atendió para cobrarme, qué grosera. No, ¿por qué? Porque no quiero esa energía en mí el último día de mi vida. A la luz de ese último día, deberíamos analizar todas las decisiones grandes y pequeñas de la vida, todas esas decisiones que tomamos y las que no tomamos.
Ahora nos engañamos, hacemos cosas que no nos perdonamos y a la hora de la muerte vamos a estar ahí arrepentidos de todas esas cosas que podría yo haber hecho y no hice. Simplemente analiza esto. Si hoy fuera tu último día, ¿qué pensarías de muchas cosas que has hecho hasta el día de hoy? Ese último día pensarás de una forma radicalmente distinta del mundo, de Dios, de la eternidad, de los valores de la vida, de las cosas que tú suponías que eran un problema, de las veces que por miedo no hiciste algo. Si nosotros no pensamos en la muerte, ella sí piensa en nosotros. Todos tenemos un cierto número de años y desde el día que nacemos comienza a caminar el reloj en nuestra vida. Yo te invito a que visites mi canal de YouTube y busques un video motivacional que se llama Intencional. Dura 3 minutos. Por favor, escúchalo. En mi canal de YouTube que se llama, el canal se llama 5 con número, minutos de autoestima. 5 minutos de autoestima. Y le pones, vas a ver ahí un número 5 y luego minutos de autoestima con Karina Rentería. Entonces, lo buscas y buscas un video que se llama Intencional y quiero que lo escuches. Quiero que veas ese video. Quiero que analices lo que ahí dice. La vida te va a contar ese segundo, esos 86,000 segundos, pero en retroceso. Y no quiero que pienses en la muerte como algo triste, por favor. Ese reloj de vida está caminando ya está caminando. Entonces, mejor aprovecha el tiempo y pregúntate, ¿estoy donde quiero estar? Si este fuera el final de mi vida, ¿he recorrido el camino de la forma en la que yo quería? ¿He aprovechado todas las oportunidades que pude realmente? ¿O me escondí? Me escondí porque no me sentía merecedor, porque tenía miedo. Me escondí de vivir porque tuve miedo al rechazo. Me escondí de todo lo que pude haber logrado y escondí todos los dones que tenía y todo mi potencial por temor a fallar. ¿Cuál sería tu respuesta si la pregunta de la vida hoy fuera, así como está tu vida hoy, ¿te gusta? ¿Te gusta como estás ahorita? ¿Te gusta lo que vives, lo que eres, el entorno que tienes? ¿Te gusta? Porque la muerte no respeta ni categorías de personas, ni son mujeres, o si son reyes, hombres, jefes de estado, o ricos, pobres, jóvenes, niños. Hay una fecha en el calendario en el que todos daremos el último suspiro. Y la muerte no avisa, simplemente llega. Entonces, tú puedes morir mañana, puedes morir pasado mañana, dentro de 10 años, dentro de 40. Eso no lo sabemos. Hay personas que salieron de su casa hoy pensando en que iban a regresar. Ya no van a volver. Tristemente, y miren que este tema pues estaba prácticamente desarrollado desde que iniciamos el seminario. Hoy me tocó ver un accidente fatal. Tristemente, una persona, un joven que iba en una motocicleta, terminó debajo de un autobús de pasajeros. Tristemente, ¿verdad? Porque se ve que por lo que pude alcanzar a ver, ¿verdad? Porque me tocó pasar enseguida, era un joven.
Y entonces yo te garantizo y te aseguro que él salió de su casa hoy pensando en que iba a volver. Y probablemente ni siquiera se despidió de su mamá, probablemente. Pero no es para que te pongas triste, sino para que tomes en cuenta eso, para dejar de pensar, mañana lo hago, mañana pido ese perdón que tendría que pedir hoy, mañana arreglo las cosas con mi esposo o con mi esposa, mañana les digo a mis hijos lo que quiero decirles, mañana le digo a la persona que la quiero, mañana, ¿por qué mañana? En una ocasión vi una pregunta que me conmocionó bastante y esa pregunta decía, si hubieras muerto en aquel accidente terrible que tuviste, ¿cuánto tiempo llevarías de muerta hoy? Yo, 27 años llevaría de muerta hoy. ¿Y tú? Si el ángel de la guarda y Dios no te hubieran cuidado en ese accidente que alguna vez habrás tenido, ¿cuántos años llevarías de muerto hoy? La muerte sorprende como un ladrón según la comparación puesta incluso en la Biblia por Cristo, ¿verdad? Hablando de la muerte. Y no es para que nos pongamos pesimistas, ni tristes, ni nos deprimamos. Él quería que estuviéramos siempre preparados. La experiencia nos demuestra que cada día mueren en el mundo alrededor de 200,000 personas. Cada día. Entre ellas hay hombres, mujeres, niños, viejitos. Y como hemos de morir sin remedio, pues no luchemos contra la muerte, sino a favor de la vida, a favor de las oportunidades, a favor de los sueños, de la plenitud, de la felicidad. Así es que no esperes a que sea tu última oportunidad. Toma esta oportunidad como si fuera la última y deja de estar viviendo como que tienes todo el tiempo del mundo. No es para que vivas angustiado, es para que vivas consciente del día de hoy, para que dejes de esconderte tras el miedo, tras todo lo que hemos estado hablando en este seminario sobre la autoestima, sobre las creencias limitantes, sobre todos aquellos conflictos que finalmente a lo mejor te han impedido florecer y ser la mejor versión de ti. Deja de estar esperando que la vida haga algo. Hazlo tú. Deja de estar esperando que las cosas se acomoden o cuando seas más experto o cuando las cosas sean las ideales o cuando sea el tiempo ideal, porque eso no va a pasar nunca. Aprende a reírte de ti, a reírte de la vida, a reírte contigo, a reírte de la muerte. Aprende a reír de todas las cosas que no te salen bien. Aprende a reírte de eso. ¿Te acuerdas el ejercicio de que tenías que contar una situación en la que te sintieras muy avergonzado y la tenías que decir en público? Pues aprende a reírte de eso también, de todas las veces que no sabes cómo hacer algo, de todas las veces que te cuesta trabajo. Aprende a reírte de ti en vez de estar estresado porque las cosas no te salen como tú querías. Aprende a dejar, a soltar aquellos problemas de aquellas cosas como reza la sabia leyenda, el sabio proverbio de Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, serenidad para cambiar, fuerza para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y fluye con la vida, fluye con todo lo que pasa a tu alrededor. Cada día es una oportunidad de ser feliz, de estar bien, de ser pleno, de llegar al máximo de tu potencial, al máximo de tus dones. Cada día es una oportunidad. El problema es que sigues esperando el día de mañana para hacerlo. Entonces, a la pregunta que hicimos al principio, ¿no será que son demasiadas las oportunidades que están a tu alrededor, las que te mantienen paralizado, las que no te dejan reaccionar? ¿Por qué no decidir pensar, esta es mi última oportunidad, la última vez que veo a esa persona? ¿Con qué quieres que se quede esa persona? ¿Con qué palabras quieres que se quede esa persona? Esas palabras de ti. Había una
bueno, no fue, en una conferencia, una de las asistentes a una conferencia era una mujer que había vivido de niña en un campo de concentración nazi. Y ella narraba que era un congreso de psicología, de psiquiatría, perdón. Y ella narraba en su testimonio cómo cuando era niña, tenía 7 años y tenía a su hermano de 4 años en ese entonces, y los subieron a esos trenes infames para llevarlos a un campo de concentración y los habían separado de sus papás. Entonces ella sabía que siendo la mayor tenía que hacerse cargo del hermano que tenía 4 años y de repente voltea y lo ve y ve que no traía zapatos. Y le preguntó, Abraham, ¿dónde están tus zapatos? Y le dijo él, no sé, los perdí. Y entonces ella se enojó tanto con su hermanito que se puso a decirle, no puedo creer que seas tan tonto. ¿Cómo es posible que hayas perdido tus zapatos? Eres un estúpido. Lo que pasa es, ahora te la vas a pasar descalzo. ¿Cómo crees que cuando mis papás se enteren de lo que hiciste y perdiste tus zapatos y ya no quiero hablar contigo? Y se volteó. A los minutos de que eso sucede, llegan al campo de concentración a donde iban y los separan. Ella nunca volvió a ver a sus papás, pero tampoco volvió a ver a su hermano. Y las últimas palabras que su hermano había escuchado de ella era que era un tonto y que ya no quería volver a hablar con él. Ella en ese entonces tenía 80 años cuando dio su testimonio y aún se le llenaban los ojos de lágrimas por haberle dicho esas últimas palabras a su hermano menor. Tú no sabes cuándo va a ser la última vez que vas a hablar con alguien, no sabes cuándo va a ser la última vez que vas a tener oportunidad de hacer algo. Lo único que quiero con todo esto que te digo es que dejes de pensar que tienes un mañana y empieces a vivir el aquí y el ahora, como si este sí fuera tu último día, como si esta fuera tu última oportunidad. Y me gustaría terminar con las palabras de Pablo Neruda, quien escribió, de la vida no quiero mucho, quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude, llamé todo lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. Casi nada, ¿no? Pero yo no quiero que te quedes así, con, con esa sensación de que la vida no te va a dar esa oportunidad que estás buscando. Sí te la da. Lo que yo no quiero es que sigas dejando pasar el tiempo, que sigas dejando pasar esas oportunidades, que sigas pensando que tienes todo el tiempo del mundo para hacer. Este es el día para hacer eso. Y cada vez que digas, bueno, mañana lo hago, recuérdate de Sara y Abraham, o recuérdate de la persona que hoy salió de su casa pensando que iba a volver y ya no va a volver. Así que deja de postergar, deja de dejar todo para después y empieza a vivir hoy ese sueño que quieres vivir. Deja de estarte escondiendo detrás de tus temores, tus egos, tus mentiras. Deja de esconderte ahí y empieza a vivir la vida y abre los brazos y pídele al universo, lánzame todo lo que quieras. Aquí estoy para recibir esa abundancia, la plenitud y todo lo demás. Solo dame la fuerza para querer hacerlo día a día y con mi esfuerzo lograr encontrar todo lo que deseo, todos los sueños, todas las oportunidades, todo lo que está ahí afuera para ti, solo tienes que pedirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo te deseo mucho éxito, te mando todo mi cariño, esperando que esta penúltima sesión de verdad te haya al menos dejado la semillita de que de verdad la vida vale la pena vivirla, pero todos los días, todos los días. Así que no esperes a mañana para ser feliz, ni esperes a mañana para estar contento, ni esperes a mañana para hablarle a ese prospecto, ni para luchar por tus sueños. Empieza a hacerlo hoy. ¿De acuerdo? Pues yo te deseo todo el éxito del mundo y le paso el micrófono a Dulce. Hermoso, como siempre, muchísimas gracias.
Y me hiciste recordar que no vale la pena engancharnos en cosas que nos van a bajar la vibración, van a bajarnos de nivel y sobre todo nos van a llevar a un hubiera. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera enojado? ¿Qué hubiera pasado si no me lo hubiera tomado personal? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado juzgar? Y vivamos en el ahora, en el tiempo de ser felices, de ser proactivos, no solo positivos, sino proactivos. Así que gracias, Karina, por tu ejemplar aportación en este día. Nos vemos, familia. Recuerden que tenemos el evento mágico, poderoso en México. Será un placer verlos por allá. Cuídense muchísimo y recuerden que cada evento construye tu éxito. Nos vemos. En Guadalajara. Guadalajara, perdón. Guadalajara el 29 de septiembre. Disculpa. Como ando viendo mal yo. Es Guadalajara 29 de septiembre. Guadalajara, 29 de septiembre. Gracias por todos sus comentarios, los estoy leyendo. Mil gracias, de verdad.